Buenos días, vamos a dar inicio a una serie de charlas relacionadas con la sociedad y el derecho. Eso nos va a llevar a hablar de múltiples conceptos, categorías y relaciones que nos permitan quizás entender un poco más o entender de una forma diferente esa relación en el marco sociojurídico que se entreteje entre el derecho y la sociedad. El día de hoy vamos a hablar sobre comunicación y la relación que tiene la comunicación con la justicia. Y aunque son temas muy extensos, vamos a tratar de delinear algunos elementos que nos permitan generar reflexiones posteriores en cuanto a cada uno de esos elementos. El primero de ellos, comunicación. Cuando nosotros hablamos de comunicación, debemos entender la comunicación como un proceso dialógico que se realiza entre dos o más personas. Incluso puede darse en el orden de lo comunitario. La comunicación en ese orden de ideas va a ser entendida como ese proceso de búsqueda de información que de manera connatural los seres humanos realizamos para poder acceder a la información. Eso en primera medida. En segunda medida, la comunicación debe entenderse también como un derecho. Y si bien en nuestra Constitución no está establecida la comunicación como un derecho, es claro que cuando se habla de comunicación se debe entender como un derecho del orden complejo. ¿Complejo qué quiere decir? Tanto la Corte Constitucional como muchísimos doctrinantes nos han mencionado que el derecho complejo es aquel derecho que se interrelaciona entre otros derechos. Es decir, que para que sea garantizado ese derecho complejo deben surtirse una serie de garantías en derechos o en conjuntos de derechos que obedecen al derecho complejo. En otras palabras, la comunicación como derecho es un derecho complejo toda vez que está integrado por dos grupos de derechos que no necesariamente se involucran con la información. Entonces, el primero de ellos, obviamente, la información. El segundo será el derecho a la participación y todos los derechos relacionados en el marco de la participación, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva, es decir, desde el derecho a la asociación hasta incluso el derecho a la participación individual ciudadana. Y el otro subconjunto de derechos sería todos los derechos relacionados con la vida privada, lo que nos lleva a nosotros a enmarcar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad, al buen nombre, a la honra, a la cultura, si lo hablamos de manera colectiva, e incluso hasta el lenguaje. Por el otro lado, tenemos la justicia. Y cuando nosotros hablamos de la justicia, tenemos que entenderla más allá del mero ejercicio de administrar justicia. Debemos entenderla desde la misma esencia, desde lo que nosotros consideramos como justo. Y si estamos hablando desde lo individual, partiría desde una manera muy subjetiva, incluso moral, de saber qué yo siento que es justo y qué considero que no es justo. Pero si estamos hablando desde una dimensión colectiva, muy seguramente lo justo se va a involucrar también con el escenario de la legitimidad. Y cuando hablamos nosotros de lo legítimo, tenemos que tener claro que es eso que parte de las comunidades para que las comunidades entiendan o asuman como propio ese proceso. Entonces, si hablamos de justicia desde lo legítimo, muy seguramente va a estar ligado al concepto de lo justo. Pero si hablamos de justicia desde lo legal, tenemos que enmarcarlo desde nuestro ordenamiento jurídico en lo normativo y en lo procedimental. Al plantearlo desde lo legal, tenemos nosotros clarísimo que la justicia es un derecho, el derecho a acceder a la justicia. Y para que ese derecho se cumpla, necesariamente tenemos nosotros que contar con un sistema jurídico que administre justicia de forma tal que yo pueda resolver aquellos conflictos en donde considero que ese derecho, ese equilibrio, ¿no es cierto?, a lo que llamamos justicia, se está viendo menoscabado. Ahí es donde aparece lo procedimental. Pero bien, la Constitución nos posibilita a nosotros como ciudadanos participar de esos escenarios. Eso sería algo como lo que se denomina hoy en día la democratización de la justicia. Yo como ciudadano puedo involucrarme en ese proceso de administración de justicia cada vez que considerando que debo o puedo participar, lo haga. A eso hace referencia la democratización de la justicia. ¿Mm? Ahora, ¿cómo nosotros ligamos la comunicación con la justicia? Pues sencillo. La justicia, para que se acceda a ella, necesita de un intermediario. Ese operador de justicia que nosotros podemos denominar juez
o que podemos desde el escenario de lo privado denominar conciliador, denominar árbitro o juez de paz, por ejemplo, o incluso mediador, que es lo que nos da la competencia el artículo 116 de nuestra Constitución. Ahí en ese escenario aparece un sujeto, un tercero, que nos va a ayudar a acceder a la justicia. Ese sería el primer canal de comunicación entre los ciudadanos que se encuentran en conflicto y nuestro operador de justicia. La otra posibilidad que se da es, si lo entendemos desde la comunicación, deberíamos asumir que ese comunicador se convierte en un dialogador. Es el que desde la palabra busca facilitar el reconocimiento de la situación que está ocurriendo, lo que nos acerca a ese concepto de comunicación asertiva, en donde realmente nosotros estamos comprendiendo qué es lo que se está diciendo y que nos permite o nos va a permitir a nosotros generar escenarios de legitimidad entre las partes que se están comunicando con la ayuda de ese facilitador que motiva o que genera ese diálogo. En un análisis un poco más cruzado entre la comunicación y la justicia, nos vamos a dar cuenta que aparecen las mediaciones. Y las mediaciones son precisamente ese momento en donde el tercero, que puede ser privado, que puede ser, digamos, miembro de la esfera de lo público, nos va a ayudar a que la comunicación que se rompió por el conflicto que existe entre esas dos personas o entre esas dos comunidades, porque recuerden que puede ser colectivo, nos va a, desde la comunicación asertiva, desde la legitimidad, desde el entendimiento y reconocimiento que las partes en conflicto tienen con relación a la situación que consideran injusta, nos va a ayudar a resolver de la mejor manera el conflicto. En otras, digamos, desde otras perspectivas, lo que estaríamos nosotros es en un escenario de transformación del conflicto en la búsqueda de la reconstrucción de ese tejido social que se vio fracturado por precisamente la situación conflictiva que se presentó. Más adelante en otras charlas lo hablaremos, pero eso nos lleva a nosotros a un tema relacionado con la justicia restaurativa, en donde lo que se busca es que partiendo de la restauración de derechos, de la reconstrucción del tejido social, de la comunicación entre las partes, ayudados por ese tercero, que si es privado, estaríamos hablando nosotros que podría estar en el escenario de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el conciliador en derecho, el conciliador en equidad, el juez de paz o el árbitro si es el caso, y si es desde el escenario de lo público sería a través de un operador de justicia, bien sea desde la justicia entre comillas administrativa a cargo de funcionarios como un comisario de familia por ejemplo, o bien sea a través de un juez como nosotros lo conocemos dentro de nuestra justicia ordinaria. Al ser así, para poder, digamos, avanzar en estos procesos de reflexión y de diálogo que proponemos, lo que invitamos es a entender la estrecha relación que existe entre la comunicación y la justicia. Sí puede darse solamente si entendemos que la comunicación es un proceso que va muchísimo más allá y que trasciende el diálogo entre las partes y que involucra también toda una serie de elementos culturales, sociales, sociojurídicos e incluso jurídicos, y si solo si entendemos que la administración de justicia puede darse desde un escenario de la democratización de la misma, buscando trascender el orden normativo tradicional que tenemos y posibilitando un escenario de democratización de la justicia en donde lo que se logre finalmente sea el acceso a lo justo de la justicia, quizás en un escenario de justicia restaurativa. Muchas gracias.